No llegaste aquí por accidente, aunque la mente todavía quiera llamarlo así. Hay encuentros que no se anuncian, momentos que no tocan la puerta, sino que simplemente están, como si siempre hubieran estado esperando en el mismo lugar silencioso. Este texto no te busca, tampoco te llama. Se deja encontrar cuando algo en ti baja la guardia, cuando el ruido cotidiano pierde densidad y la atención se vuelve suave, casi distraída, como ocurre justo antes del sueño, o en esos instantes en los que no intentas comprender nada. Quizá al comenzar a escuchar, una parte de ti todavía esté evaluando, midiendo si estas palabras tienen sentido, si dicen algo nuevo, si encajan con lo que ya sabes. Esa parte es paciente, pero no necesita protagonismo ahora. Puede quedarse sentada al fondo, respirando. No será expulsada ni corregida. Simplemente, con el tiempo, irá perdiendo interés. No porque esté equivocada, sino porque este lenguaje no discute con ella. Este lenguaje la rodea, como la noche rodea a una ciudad que poco a poco apaga sus luces. Hay un saber que no se aprende. No porque sea superior o secreto, sino porque no entra por la puerta del esfuerzo. No se acumula, no se guarda como un objeto, no se demuestra. Ese saber aparece cuando el alma reconoce una vibración familiar, una cadencia antigua que no necesita explicación. Aparece como aparece un recuerdo sin imágenes claras, solo con una sensación de certeza tranquila. Algo en mí ya sabía esto. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo sabía. Desde muy temprano aprendimos a pensar que recordar es mirar hacia atrás, revisar archivos, ordenar fechas. Sin embargo, hay otro tipo de recuerdo que no se mueve en el tiempo lineal. Es un recuerdo que ocurre en el presente, como si algo interno se alineara de pronto y dijera sin palabras: aquí, este es el tono, este es el lugar. No hay sorpresa, sino asentimiento. Como cuando escuchas una música que nunca habías oído, pero que tu cuerpo reconoce de inmediato. El alma no se presenta como una idea clara. Rara vez lo hace. Se manifiesta más bien como un clima, como una atmósfera interior. A veces es una melancolía sin causa. Otras veces una paz que no depende de que todo esté bien. A veces es una pregunta que no busca respuesta, solo espacio. El alma habla en ese idioma. No empuja, no insiste, no se defiende. Espera a que la mente se canse de gritar, y entonces ofrece su susurro. Hay momentos en la vida en los que uno siente que está recordando algo importante, pero no sabe qué. Como si hubiera una puerta entreabierta dentro del pecho, dejando pasar una corriente de aire antiguo. No es nostalgia por algo vivido en esta vida necesariamente. Es una nostalgia sin biografía, una añoranza que no se puede ubicar en un lugar concreto. No duele. Tampoco consuela del todo. Simplemente está, como un eco suave que acompaña. Ese eco no pertenece a una doctrina ni a una tradición específica, aunque muchas tradiciones hayan intentado señalarlo con palabras distintas. No necesita nombres precisos. Cada nombre endurece un poco lo que en esencia es fluido. El alma no se ofende por los nombres, pero tampoco se apega a ellos. Los atraviesa como atraviesa los cuerpos, las historias, las épocas. No se detiene, continúa. Cuando se habla de continuidad, la mente suele imaginar una línea, una secuencia ordenada. Pero la continuidad del alma se parece más a un río subterráneo. A veces emerge a la superficie, a veces desaparece bajo tierra, pero nunca deja de fluir. La forma cambia, el cauce cambia, el agua no. Y aún esa metáfora se queda corta, porque el alma no es una cosa que se traslada, sino una experiencia que se reconoce a sí misma en distintas expresiones. Tal vez por eso hay personas, lugares,
palabras que nos resultan extrañamente familiares. No porque los conozcamos de antes en un sentido literal, sino porque despiertan una resonancia. Algo vibra en la misma frecuencia. No es memoria personal, es memoria profunda. No pertenece al yo cotidiano, sino a una capa más amplia de experiencia. Una capa que no necesita identidad fija para existir. En la vida diaria, solemos vivir como si esa capa no estuviera allí. No porque la hayamos perdido, sino porque aprendimos a no escucharla. La educación de la mente privilegia la claridad, la utilidad, la rapidez. El alma, en cambio, se mueve en penumbra. Prefiere los bordes, los umbrales, los estados intermedios. Aparece al anochecer, en el cansancio, en el silencio que queda después de una emoción intensa. Aparece cuando no hay nada que demostrar. La noche ha sido siempre un territorio especial para este tipo de escucha. No solo la noche exterior, sino la noche interior. Esos períodos en los que no entendemos bien qué está ocurriendo, en los que las certezas se diluyen y las preguntas ya no buscan respuestas inmediatas. La noche no es ausencia de luz, es otra forma de ver. Una visión que no ilumina todo, pero que permite intuir contornos, profundidades, presencias. En ese espacio nocturno, el alma no explica su historia, la sugiere. No dice de dónde viene ni a dónde va. Permite sentir que no comienza ni termina con esta forma actual. No lo afirma como una creencia, sino como una sensación tranquila, casi obvia. Como si el cuerpo, por un instante, recordara que no es el origen de todo lo que siente. Este tipo de reconocimiento no produce euforia, no busca convencer, no necesita ser compartido. Es íntimo y silencioso. A veces incluso pasa desapercibido para la conciencia habitual. Solo queda una huella leve, como el rastro de un sueño al despertar. No se puede repetir a voluntad. No se puede forzar. Llega cuando el ritmo interno lo permite. Quizá por eso este conocimiento no aparece hasta que estás listo para recordarlo. No porque haya una prueba que superar, sino porque hay un ritmo que respetar. El alma no responde a la impaciencia. Tampoco castiga la duda. Simplemente espera a que el espacio interno sea suficiente. No vacío, sino amplio. No silencioso en exceso, sino permeable. Hay algo profundamente humano en este proceso. Lejos de alejarnos de la experiencia cotidiana, nos devuelve a ella con mayor suavidad. El alma no desprecia la vida encarnada. La habita, la atraviesa. Se expresa en los gestos pequeños, en las decisiones aparentemente insignificantes, en la forma en que miramos a otro ser cuando no esperamos nada a cambio. No está en un más allá lejano. Está aquí, recordándose a sí misma a través de la experiencia. A veces, al escuchar ciertas palabras, algo en el cuerpo se relaja sin razón aparente. Los hombros bajan un poco. La respiración se vuelve más lenta. No es porque las palabras sean especiales, sino porque han tocado un lugar que no estaba tenso, solo olvidado. Ese olvido no es un error, es parte del juego profundo de la conciencia. Olvidar para poder recordar. Disolverse en la forma para volver a reconocerse más allá de ella. No hay prisa en este movimiento. Nunca la hubo. La sensación de urgencia pertenece a la mente que teme perder algo. El alma no pierde, cambia, se desplaza, se repliega, se expande. A veces se expresa con claridad. Otras veces permanece latente, como una semilla bajo la tierra, esperando la estación adecuada. Escuchar este tipo de narración no es un acto de aprendizaje, sino de afinación, como ajustar un instrumento que ya existe. No se añade nada. Se quita un poco de tensión. Se permite que la vibración natural vuelva a sentirse. No hace falta comprender cada frase.
Basta con dejar que el ritmo haga su trabajo, como hace el mar con la orilla una y otra vez, sin intención de convencer a la arena. Si en algún momento la atención se desvía, no importa. Si aparecen imágenes, recuerdos, emociones, tampoco importa. Todo eso forma parte del mismo campo de experiencia. El alma no exige concentración perfecta. Se cuela por las rendijas. Se manifiesta incluso cuando la mente cree que no está prestando atención. Tal vez, mientras estas palabras continúan desplegándose, algo en ti empiece a reconocer una familiaridad sin nombre. No es necesario identificarla. Basta con permitirla. Como permitir el descanso. Como permitir la noche. Hay conocimientos que no se buscan porque nunca estuvieron fuera. Solo esperan el momento en que la conciencia esté lo suficientemente quieta para notarlos. Y ese momento no se anuncia. Simplemente ocurre. Hay una forma de continuar que no avanza. No se dirige hacia adelante ni construye sobre lo anterior como quien levanta una estructura. Más bien se profundiza, como el silencio que se vuelve más denso cuando la noche ya ha caído por completo y no queda casi nada que distinguir con los ojos. Así continúa este hilo. No añade. Se asienta. Quizá ahora la mente esté un poco más tranquila. O quizá no. En ambos casos está bien. El alma no mide el progreso de ese modo. Para ella no hay antes ni después. Solo estados de cercanía o de distancia, y aún la distancia es relativa, porque nunca se ha ido del todo. A veces solo se vuelve menos audible, como una música que sigue sonando en otra habitación. En ciertos momentos de la vida, uno comienza a sospechar que no todo lo que vive empieza con esta historia personal. Hay gestos que surgen con una naturalidad inexplicable, decisiones que parecen tomadas desde un lugar más antiguo que la biografía conocida. No como impulsos ciegos, sino como movimientos silenciosos que no piden justificación. Cuando se los cuestiona demasiado, se desvanecen. Cuando se los deja ser, se despliegan con una coherencia suave. Ese tipo de coherencia no responde a planes. No sigue mapas. Es más parecida a la forma en que el cuerpo sabe cuándo descansar, cuándo respirar más hondo, cuándo soltar. Nadie le enseñó al cuerpo a hacer eso. Lo recuerda. Lo ha recordado siempre. Del mismo modo, el alma no necesita instrucciones para reconocerse. Solo necesita que no se la interrumpa constantemente. Vivimos rodeados de interrupciones, no solo externas, sino internas. Pensamientos que se superponen unos a otros, interpretaciones que llegan antes de que la experiencia se asiente, explicaciones que aparecen incluso cuando nadie las ha pedido. Todo eso tiene su función. No es un enemigo, pero hay espacios donde ese movimiento constante se vuelve innecesario, incluso agotador. En esos espacios algo más empieza a respirar. El alma se reconoce mejor cuando la mente deja de exigir definiciones precisas. No porque las definiciones sean falsas, sino porque fijan lo que en realidad es móvil. Hay verdades que no se pueden sostener con palabras sin que pierdan su textura. Por eso, cuando se intenta hablar de la continuidad de la experiencia, de aquello que atraviesa las formas sin quedar atrapado en ninguna, las palabras se vuelven más lentas, más circulares, casi repetitivas. No para convencer, sino para rodear. Hay culturas antiguas que intuyeron esto sin necesidad de formularlo como teoría. No hablaban de la vida como una línea recta, sino como una danza de apariciones y desapariciones. No veían el nacimiento como un inicio absoluto, ni la muerte como un final definitivo. Eran más cuidadosos con esas afirmaciones. Observaban los ciclos, los ritmos, las transformaciones.
Sabían que algo persistía, aunque no siempre podían decir qué. Ese algo no se presentaba como una entidad separada del mundo, sino como su pulso más íntimo. La misma fuerza que hacía brotar una semilla, que guiaba el curso de los astros, que sostenía el latido del corazón humano. No había necesidad de aislarla ni de poseerla. Bastaba con reconocerla y vivir en relación con ella. El alma no era un objeto de estudio, sino una presencia sentida. Con el tiempo, muchas de esas intuiciones se endurecieron en conceptos, en sistemas, en creencias que intentaron asegurar lo que originalmente era fluido. Pero incluso dentro de esas formas más rígidas, siempre quedó un núcleo silencioso, un espacio donde la experiencia directa seguía siendo posible. No todos lo buscaban, no todos lo necesitaban, pero estaba allí, esperando. Esperar no significa inactividad. Es un estado atento, pero relajado, como el de alguien que escucha un sonido lejano sin esforzarse por identificarlo. Sabe que está ahí. No necesita acercarse ni huir. Simplemente permite que el sonido sea. Así espera el alma. No reclama atención. No exige prácticas especiales. Se manifiesta cuando encuentra una disposición similar en la conciencia. A veces esa disposición aparece en momentos de pérdida, cuando las estructuras habituales se resquebrajan y ya no sostienen como antes. Otras veces surge en instantes de belleza inesperada, cuando algo conmueve sin razón aparente. No hay una fórmula. Cada experiencia es única, aunque la sensación de fondo sea reconocible. Una mezcla de intimidad y amplitud, de cercanía y vastedad. En esos momentos uno puede sentir que está viviendo más de una vida a la vez. No en el sentido literal de múltiples biografías superpuestas, sino en la sensación de que la experiencia presente está atravesada por algo más amplio, más antiguo, más profundo. Como si el ahora tuviera raíces que se extienden mucho más allá de lo visible. No es una idea clara, es una percepción difusa, pero persistente. La mente, acostumbrada a ordenar, puede intentar traducir esa percepción en explicaciones. Puede hablar de memoria, de imaginación, de construcciones simbólicas. Todas esas interpretaciones tienen su lugar. No es necesario descartarlas, pero ninguna de ellas agota la experiencia. Hay un resto que no se deja capturar, un silencio que permanece incluso después de haber pensado todo lo pensable. Ese resto es importante, no porque contenga una respuesta definitiva, sino porque mantiene abierta la pregunta. No una pregunta que inquieta, sino una que acompaña. Una pregunta que no busca cerrarse. El alma se mueve mejor en ese tipo de apertura. No necesita certezas absolutas. Prefiere los umbrales, los estados intermedios, los lugares donde algo está naciendo o disolviéndose. La reencarnación, entendida desde este lugar, no es una promesa ni una amenaza. No es un sistema de premios o castigos. Es una forma de nombrar la continuidad de la experiencia cuando se la observa sin apego a una sola forma. No se trata de contar cuántas veces se vuelve, sino de reconocer que la experiencia no se agota en una sola expresión, que hay un aprender que no termina, no porque haya una meta lejana, sino porque el movimiento mismo es la expresión. Pero incluso esa idea puede volverse pesada si se la toma demasiado en serio. El alma no necesita que se crea en ella, no se fortalece con la fe ni se debilita con la duda, simplemente es. Y en ese ser se permite olvidar y recordar, entrar y salir, encarnarse y retirarse, sin dramatismo. El olvido no es un fallo del sistema. Es una condición necesaria para la experiencia. Sin olvido no habría sorpresa, ni descubrimiento, ni profundidad.
todo estaría ya dado. El olvido crea el espacio para que el recuerdo tenga sentido. Y el recuerdo, cuando llega, no lo hace como una recuperación completa, sino como un destello, una intuición, una sensación de alineación interna. Esa alineación no dura para siempre. Se va y vuelve, como la marea. No hay que retenerla. No hay que lamentar su ausencia. Cada regreso trae una comprensión distinta, aunque el fondo sea el mismo. No se trata de acumular estados especiales, sino de permitir que la vida se exprese con todas sus capas, visibles e invisibles. Quizá ahora, mientras estas palabras siguen fluyendo, algo en ti se esté acomodando sin esfuerzo. No es necesario notarlo. El alma no exige testigos. Hace su trabajo en silencio, como siempre lo ha hecho. Y ese trabajo no consiste en llevarte a ningún lugar en particular, sino en acompañarte allí donde ya estás, recordándote suavemente que hay más de lo que parece, y que ese más no está fuera, sino íntimamente entrelazado con cada experiencia. No hay nada que concluir aquí, solo un continuar que no se apura, un permanecer en este tono, dejando que el conocimiento emerja cuando quiere, como siempre lo ha hecho. Hay un punto, casi imperceptible, en el que la escucha se vuelve más profunda sin que uno haga nada para lograrlo. No ocurre porque el texto sea más claro, ni porque la atención se haya vuelto más disciplinada. Ocurre porque algo en el interior deja de tensarse, como si una mano invisible soltara lentamente un nudo que llevaba mucho tiempo apretado, sin saber que lo estaba. En ese punto, las palabras ya no se perciben solo como sonidos o significados. Se sienten como un ritmo que acompaña. A veces incluso se desdibujan, y lo que queda es una especie de corriente suave, una presencia que no necesita forma. No hay pérdida en eso. Al contrario, es ahí donde el lenguaje cumple su función más sutil: conducir hasta el borde y luego retirarse. El alma reconoce ese borde. Lo ha cruzado muchas veces, aunque no siempre lo recuerde. Es el umbral entre lo que puede decirse y lo que solo puede sentirse, entre lo que se entiende y lo que simplemente es. En la vida cotidiana solemos evitar ese lugar porque no ofrece control. No se deja dominar. No responde a preguntas directas. Pero cuando uno permanece allí el tiempo suficiente, sin exigir nada, aparece una confianza distinta, más amplia. Esa confianza no se apoya en certezas externas. No depende de que todo tenga sentido. Surge de una familiaridad profunda con el no saber. El alma no teme ese vacío. Lo reconoce como un espacio fértil. Sabe que de ahí emergen las intuiciones más verdaderas, las comprensiones que no necesitan ser defendidas. Hay experiencias que solo pueden integrarse cuando la mente deja de intentar apropiárselas. Como los sueños, que se deshacen cuando se los persigue, pero se revelan cuando se los acoge con suavidad. El recuerdo del alma funciona de un modo parecido. No aparece como una imagen clara del pasado, sino como una sensación de continuidad que atraviesa el presente. A veces se manifiesta como una pregunta silenciosa. ¿De verdad crees que todo empieza aquí? No como una provocación, sino como una invitación a ampliar la mirada. Otras veces se siente como un cansancio antiguo, no físico, sino existencial. Una fatiga que no se cura con descanso, porque no proviene de esta sola historia. Y en contraste, también puede sentirse como una alegría sin causa, una ligereza que aparece incluso en medio de circunstancias difíciles. Todas esas manifestaciones tienen algo en común. No piden ser explicadas, solo piden ser escuchadas. El alma no habla en conceptos, habla en estados. Y esos estados no son permanentes, vienen y van.
no para confundir, sino para recordar que la experiencia no se deja fijar. Cuando uno empieza a notar esta dinámica, algo cambia en la relación con la propia vida. No de forma dramática. No hay revelaciones espectaculares. Hay más bien una suavización. Las preguntas siguen ahí, pero pesan menos. Las decisiones se toman con menos rigidez. Se comprende, poco a poco, que no todo depende de la voluntad consciente, y que eso no es una pérdida, sino un alivio. La experiencia del alma encarnada es, en muchos sentidos, una experiencia de límite. Límite del cuerpo, del tiempo, del lenguaje. Y sin embargo, dentro de esos límites, se filtra constantemente algo que los desborda. Un gesto de ternura que no se puede justificar. Un reconocimiento inmediato entre dos miradas. Un silencio compartido que dice más que cualquier conversación. Esos momentos no son excepciones. Son grietas por donde asoma lo esencial. En muchas tradiciones antiguas se comprendía que el ser humano no era solo un individuo aislado, sino un punto de cruce entre mundos. No mundos en el sentido fantástico, sino niveles de experiencia. El mundo visible, el mundo de las emociones, el mundo de los sueños, el mundo del recuerdo profundo. No estaban separados, se interpenetraban. Vivir era aprender a moverse entre ellos con cierta gracia, sin negar ninguno. Con el tiempo, esa sensibilidad se fue perdiendo en favor de una visión más fragmentada. Se aprendió a separar, a clasificar, a jerarquizar. Eso permitió grandes desarrollos, pero también trajo un olvido. El olvido de que la experiencia humana es más amplia que lo que puede medirse o definirse. El olvido de que hay saberes que no se transmiten por acumulación, sino por resonancia. Este texto no intenta restaurar nada perdido. No hay un pasado ideal al que volver. El alma no vive en la nostalgia. Vive en el presente, aunque su profundidad no se limite a él. Recordar no es regresar atrás, sino permitir que lo profundo se haga audible ahora. No como una respuesta final, sino como una compañía. A veces, al entrar en contacto con este tipo de recuerdo, surge una sensación de extrañeza. Como si uno se mirara a sí mismo desde un lugar más amplio. No hay juicio en esa mirada, solo observación. Se ven los hábitos, los miedos, las repeticiones, no con dureza, sino con comprensión. Como se observa a alguien querido que ha olvidado algo importante, pero no se lo reprocha. Esa mirada es una de las formas más sutiles de la compasión. No una compasión dirigida solo hacia otros, sino hacia la propia experiencia encarnada. El alma no desprecia las limitaciones humanas, las conoce, las ha atravesado muchas veces, sabe que forman parte del proceso. Por eso no exige perfección ni claridad constante, solo presencia. La continuidad de la experiencia no significa que todo esté siempre disponible. Significa que nada se pierde del todo. Incluso lo que parece olvidado deja una huella. Incluso lo que duele tiene un lugar en el tejido más amplio. El alma no selecciona solo lo luminoso. Integra también lo oscuro, no para glorificarlo, sino para comprenderlo. La noche vuelve a aparecer aquí como un símbolo natural de ese proceso. No la noche como algo a superar, sino como un espacio necesario de integración. En la oscuridad, las formas se disuelven, las identidades se relajan, los contornos se vuelven menos rígidos. Es en ese estado donde el alma puede reorganizarse sin interferencias, como el cuerpo se regenera durante el sueño. No es casual que muchas intuiciones profundas surjan cuando la mente está cansada, cuando el control se debilita un poco. No porque el cansancio sea deseable, sino porque reduce la vigilancia excesiva. Permite que otras capas de la experiencia se expresen.
no para reemplazar a la mente, sino para complementarla. El recuerdo del alma no viene a negar la vida cotidiana. Viene a habitarla de otro modo, a introducir una pausa en medio del automatismo, a recordar que cada experiencia, por pequeña que parezca, participa de algo más vasto, que no estamos tan separados como creemos, que la sensación de aislamiento es, en gran medida, un efecto del olvido. Pero incluso ese olvido tiene su función. Sin él, no habría intensidad, no habría búsqueda, no habría ese momento silencioso en el que algo se reconoce a sí mismo y dice, sin palabras, aquí estoy, he estado siempre, no hay urgencia, no hay exigencia, solo presencia. Si ahora mismo estas palabras se sienten lejanas, también está bien. El alma no se ofende por la distancia. Sabe que la cercanía y el alejamiento son parte del mismo movimiento. No se retira cuando no se la siente. Permanece. Como permanece el fondo del océano cuando la superficie está agitada. Este conocimiento no se instala de una vez y para siempre. Aparece en capas, se insinúa, se retira, vuelve a aparecer desde otro ángulo. Cada vez la mente entiende un poco menos y el sentir comprende un poco más. No hay nada que apresurar. El ritmo es propio. Siempre lo ha sido. Y así, sin cerrar nada, sin concluir, este fluir continúa. No para llevarte a un punto final, sino para seguir acompañando ese movimiento interno que ya conoce el camino, aunque no lo nombre. Hay un momento, difícil de señalar con precisión, en el que la experiencia comienza a sentirse más amplia que la historia personal que la contiene. No ocurre como una revelación súbita, ni como un pensamiento claro. Ocurre más bien como una leve desidentificación, una distancia suave entre lo que sucede y la necesidad de explicarlo. Como si la vida continuara desplegándose, pero ya no exigiera ser interpretada a cada paso. En ese momento, el alma no aparece como una presencia nueva. Aparece como algo que siempre estuvo ahí, sosteniendo en silencio cada gesto, cada emoción, cada duda. No se presenta para reclamar atención, sino para ofrecer una base más profunda desde la cual vivir lo mismo de siempre, pero con menos peso. La experiencia humana, vista desde este lugar, no pierde intensidad. Al contrario, se vuelve más transparente. El dolor sigue doliendo, la alegría sigue alegrando, pero ya no se viven como pruebas aisladas que hay que superar, sino como movimientos dentro de un campo más amplio. Nada queda fuera, nada se desperdicia. Hay quienes intuyen esta amplitud en momentos de transición, al cambiar de etapa, al despedirse de alguien, al dejar atrás una versión de sí mismos que ya no encaja. En esos instantes, algo se afloja. La identidad, por un segundo, deja de ser una armadura rígida y se vuelve permeable. Por esas grietas entra una comprensión silenciosa. No soy solo esto que cambia. Esa comprensión no se formula en palabras claras. No dice soy eterno ni he vivido antes. No necesita afirmaciones. Se manifiesta como una calma extraña, incluso en medio de la incertidumbre. Una calma que no depende de saber qué viene después. Como si el alma recordara que ha atravesado muchos finales y muchos comienzos, aunque la mente no conserve los detalles. La continuidad de la experiencia no se vive como una cadena de vidas que se suman, sino como una cualidad de profundidad. Cada experiencia, por breve que sea, contiene capas, algunas visibles, otras apenas perceptibles. El alma se mueve en esas capas profundas, donde el tiempo no tiene la misma densidad. Allí, el antes y el después se mezclan,
Y lo que importa no es la secuencia, sino el sentido. Ese sentido no es un propósito impuesto desde fuera. No hay un plan rígido que deba cumplirse. Hay más bien una coherencia interna, una especie de orientación suave que no siempre coincide con los deseos conscientes. A veces incluso los contradice. Pero cuando se la sigue, no produce tensión, sino una sensación de alineación, como si algo encajara sin esfuerzo. La psicología simbólica ha intuido esta dinámica al hablar de imágenes internas, de arquetipos, de patrones que se repiten más allá de la historia individual, no como moldes fijos, sino como corrientes de significado que atraviesan la experiencia humana. El alma se reconoce en esos símbolos no porque los entienda, sino porque los habita. Soñamos con lugares que nunca hemos visitado, con situaciones que no pertenecen a nuestra vida actual, con rostros que no sabemos de dónde vienen. Al despertar, muchas veces descartamos esos sueños como residuos de la mente. Pero algo en ellos persiste. Una sensación, un clima. El alma habla a menudo en ese idioma, porque no necesita ser literal para ser verdadera. En el estado de vigilia, algo similar ocurre cuando una experiencia nos toca más allá de lo explicable. Una música que conmueve sin razón. Un paisaje que despierta una melancolía inexplicable. Una palabra que resuena como si fuera un recuerdo. No son casualidades. Tampoco mensajes cifrados que haya que descifrar. Son resonancias, afinidades profundas. El alma no se interesa por convencer a la mente de su existencia. No necesita pruebas. No se defiende de la incredulidad. Simplemente continúa expresándose, esperando que haya espacio suficiente para ser sentida. A veces ese espacio se abre en el silencio. Otras veces en el cansancio. Otras en la contemplación sin objetivo. La contemplación no es un acto pasivo. Es una forma de presencia que no interviene. Mirar sin intentar cambiar lo que se ve. Escuchar sin preparar una respuesta. Estar sin buscar un resultado. En ese tipo de atención, algo se reorganiza internamente. La mente se aquieta no por imposición, sino porque ya no es necesaria en ese momento. Cuando la mente se aquieta, no desaparece, se integra. Deja de ser la única voz. Y en ese coro más amplio, la voz del alma se vuelve audible. No habla más fuerte, habla más profundo. No da instrucciones, ofrece perspectiva. Desde esa perspectiva, la vida encarnada se ve como una oportunidad de experiencia, no como una carga. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene lugar. Incluso el error, incluso la confusión, incluso el sufrimiento. Nada de eso invalida la profundidad de la experiencia. Al contrario, la enriquece. Hay una sabiduría antigua que entendía la vida como un descenso. No en el sentido de caída, sino de inmersión. El alma descendía en la materia para experimentar lo que no podía experimentar en otros estados. Densidad, límite, separación, tiempo. No como castigos, sino como condiciones de posibilidad. Sin límite no hay forma. Sin forma no hay experiencia concreta. Recordar esto no elimina el dolor de estar limitado, pero lo sitúa en un contexto más amplio. No como algo que deba negarse, sino como algo que puede ser atravesado con mayor suavidad. El alma no se apresura a escapar de la experiencia. La vive, la agota, la transforma desde dentro. A veces, al tocar esta comprensión, surge una tristeza suave. No una tristeza desesperada, sino una melancolía tranquila. Como si el alma recordara algo vasto, y al mismo tiempo aceptara la estrechez momentánea de la forma. Esa tristeza no es un error, es una señal de profundidad. No pide ser eliminada, pide ser acompañada. En otras ocasiones lo que surge es una gratitud inexplicable. Gratitud por estar aquí,
incluso con todas las dificultades. Gratitud por sentir, por equivocarse, por amar, por perder. No una gratitud moral, sino una sensación íntima de plenitud incompleta. Como si la experiencia, tal como es, fuera suficiente en este momento. La noche vuelve a ser un territorio privilegiado para estas sensaciones. No solo la noche del sueño, sino la noche simbólica, los períodos de no saber, de pausa, de repliegue. En esos períodos, el alma no se retrae, se vuelve más activa, integra lo vivido, reordena lo sentido, prepara sin prisa el siguiente movimiento. No hay que entender este proceso. No hay que seguirlo conscientemente. Ocurre de todos modos. La mente puede observarlo de lejos, si quiere. Puede acompañarlo, pero no lo dirige. El alma tiene su propio ritmo, y ese ritmo no siempre coincide con las expectativas conscientes. Quizá ahora, mientras este fluir continúa, algo en ti esté más dispuesto a no comprender del todo, a dejar preguntas abiertas, a descansar en la sensación de que no todo necesita ser aclarado. Ese descanso no es resignación, es confianza, no en una idea, sino en la profundidad de la experiencia misma. Este conocimiento no se impone, no se instala como una verdad definitiva. Aparece, se retira, vuelve a aparecer. Cada vez de un modo ligeramente distinto. No porque cambie, sino porque quien escucha también cambia. Y en ese diálogo silencioso entre lo que permanece y lo que se transforma, la experiencia continúa desplegándose. No hay cierre aquí, no hay conclusión. Solo este estar, un poco más amplio, un poco más profundo, dejando que la noche haga su trabajo silencioso, como siempre lo ha hecho. Hay una forma de cansancio que no proviene del cuerpo ni de la mente, sino de algo más sutil. No es agotamiento, sino saturación. Como si el alma, después de atravesar muchas experiencias, necesitara un espacio donde no tenga que responder, decidir, sostener. Ese cansancio no pide soluciones, pide pausa, y en esa pausa algo esencial comienza a reorganizarse. No siempre sabemos reconocer ese momento. A veces lo confundimos con apatía, con pérdida de sentido, con desconexión, pero en realidad es un umbral. Un punto de inflexión silencioso donde la conciencia deja de empujar hacia afuera y empieza a recogerse. No para desaparecer, sino para escucharse desde un lugar más profundo. En esos periodos, las preguntas habituales pierden fuerza. Las metas parecen menos urgentes. Incluso las certezas que antes sostenían la identidad se vuelven livianas, como si ya no encajaran del todo. No es que sean falsas, es que han cumplido su función. El alma entonces invita a soltar sin dramatismo, a permitir que algo muera suavemente para que otra cosa, aún indefinida, pueda respirar. La experiencia humana está llena de estas pequeñas muertes, no siempre visibles, no siempre reconocidas. Muere una manera de verse, una forma de relacionarse, una expectativa antigua. Cada muerte deja un vacío. Y ese vacío, aunque incómodo, es un espacio fértil. El alma no teme el vacío, lo necesita. Es ahí donde recuerda quién es más allá de las formas que adopta. En muchas tradiciones simbólicas, el descenso a la oscuridad no era visto como un fracaso, sino como una etapa necesaria. El héroe, el iniciado, el buscador, siempre atravesaba una noche. No para ser castigado, sino para perder lo que ya no servía. En esa pérdida, algo esencial quedaba al descubierto. No como una recompensa, sino como una revelación silenciosa. Pero aquí no hay héroes ni relatos épicos. Hay experiencia cotidiana. Hay días comunes, gestos simples, silencios largos. El alma no necesita escenarios extraordinarios para recordarse. Le basta con que la atención se vuelva menos invasiva.
con que la vida deje de ser una tarea que hay que resolver y se permita ser un proceso que se despliega. En ese despliegue, el tiempo empieza a sentirse distinto. No porque desaparezca, sino porque pierde rigidez. Hay momentos que parecen expandirse, otros que pasan sin dejar huella. A veces, un instante contiene más profundidad que años enteros. No es algo que se pueda controlar. Simplemente ocurre cuando la conciencia está lo suficientemente abierta. La continuidad de la experiencia se vuelve más evidente en esos instantes, no como una certeza intelectual, sino como una intuición encarnada. El cuerpo mismo parece recordar algo, no con imágenes, sino con sensaciones. Un estremecimiento suave, una respiración que se profundiza sin motivo, una sensación de hogar que no está ligada a ningún lugar concreto. Esa sensación de hogar no implica comodidad constante, no elimina el conflicto ni la dificultad, pero introduce una base, algo desde donde todo puede ser vivido sin perderse del todo, como si, incluso en medio de la confusión, hubiera un punto interno que permanece intacto, no inmóvil, sino estable en su movimiento. A veces, al tocar ese punto, surge el deseo de compartirlo, de ponerlo en palabras, de hacerlo comprensible para otros. Y está bien intentarlo. Pero pronto se descubre que ese núcleo no se transmite directamente. No se puede entregar como un objeto. Solo puede resonar. Cada quien lo reconoce a su manera, en su propio tiempo. Por eso este tipo de conocimiento no se enseña. Se sugiere, se rodea, se deja entrever. No porque sea frágil, sino porque es íntimo. No tolera bien la imposición. Se retrae cuando se lo fuerza. Florece cuando se lo deja en paz. El alma no tiene prisa por ser reconocida. Ha esperado antes. Puede esperar de nuevo. No mide el tiempo como lo hace la mente. Para ella, un instante de reconocimiento puede equilibrar largos períodos de olvido. No hay desperdicio. Todo forma parte del mismo tejido. En la experiencia del sueño, esto se vuelve especialmente claro. Durante el sueño, la identidad habitual se disuelve. No recordamos quiénes somos, qué hacemos, qué nos preocupa. Y sin embargo, algo sigue experimentando. Algo sigue estando ahí. Al despertar, rara vez reflexionamos sobre eso. Lo damos por hecho. Pero en ese dar por hecho hay una pista silenciosa. ¿Quién es ese que sueña cuando el yo se apaga? ¿Quién atraviesa paisajes imposibles, emociones intensas, encuentros inexplicables, sin necesidad de una identidad fija? No hace falta responder. Basta con sentir la pregunta. El alma se reconoce más en las preguntas abiertas que en las respuestas cerradas. La noche, entonces, no es solo un símbolo. Es una experiencia cotidiana de desidentificación. Cada noche, sin esfuerzo, soltamos lo que creemos ser. Y cada mañana volvemos a tomarlo, casi automáticamente. Pero entre esos dos gestos hay un espacio, un intervalo silencioso donde la experiencia continúa sin nombre. Ese intervalo es profundamente familiar para el alma. Es su territorio natural. No porque rechace la forma, sino porque no se reduce a ella. Al encarnarse, acepta el olvido parcial. Al dormir, lo suspende. Al recordar, lo atraviesa. No hay contradicción en ese movimiento. Hay coherencia. En ciertos momentos de la vida, ese intervalo parece filtrarse en la vigilia, no como un estado extraño, sino como una sensación de amplitud. Uno sigue funcionando, hablando, actuando, pero algo no está del todo identificado. Hay más espacio entre los pensamientos, más silencio entre las palabras, más presencia en los gestos simples. Ese estado no se puede mantener a voluntad. Tampoco es necesario. Aparece y desaparece, como todo lo vivo. El alma no busca permanencia, busca expresión. Y la expresión adopta muchas formas, algunas luminosas, otras densas,
todas válidas, todas necesarias. Quizá ahora, mientras estas palabras continúan fluyendo, algo en ti esté más dispuesto a aceptar esa alternancia, a no exigir claridad constante, a permitir que haya momentos de no saber, de no sentir, de no buscar. Esos momentos no son retrocesos, son pausas de integración. El conocimiento del alma no avanza en línea recta, se mueve en espiral. Vuelve a los mismos temas desde lugares distintos. Cada vuelta no es repetición, sino profundización. Lo que antes era una idea se vuelve sensación. Lo que era sensación se vuelve silencio. Y el silencio, poco a poco, se vuelve hogar. No hay nada que concluir aquí. Solo permanecer un poco más en la penumbra, dejando que el descanso haga su trabajo invisible, como siempre lo ha hecho, preparando sin anunciarlo el siguiente reconocimiento. Hay un tipo de descanso que no llega cuando todo está resuelto, sino cuando ya no se espera que lo esté. No es el descanso del final, ni el de la meta alcanzada. Es un descanso que ocurre en medio del movimiento, como una exhalación profunda que no anuncia nada, pero lo contiene todo. En ese descanso, algo se aquieta sin desaparecer. Algo permanece sin afirmarse. Tal vez ahora la escucha sea distinta. No mejor, no más atenta, solo distinta. Como si ya no fuera necesario seguir cada frase, cada imagen, cada giro del lenguaje. Como si el texto pudiera continuar, incluso cuando la atención se afloja, incluso cuando el sueño se acerca o cuando la mente empieza a vagar. Eso no es una distracción, es una señal de integración. El alma no se aferra a la vigilia constante. No necesita ser observada todo el tiempo para existir. Al contrario, se expresa con mayor libertad cuando no es vigilada, cuando no se la intenta atrapar, cuando se la deja pasar como pasa el aire por una habitación abierta, sin pedir permiso, sin dejar huellas visibles. A esta altura, quizá ya no sea tan importante entender de qué se está hablando. Las palabras han cumplido su función. Han señalado, rodeado, acompañado. Ahora pueden volverse más transparentes. No porque pierdan sentido, sino porque dejan de ser el centro. Lo que queda es un tono, un clima interno, una forma de estar. Ese estar no exige coherencia, no necesita alinearse con una idea espiritual ni con una visión del mundo. Puede convivir con la duda, con el escepticismo, con la confusión. El alma no se siente amenazada por esas cosas. Las ha conocido muchas veces. Las reconoce como parte del paisaje humano. No intenta corregirlas. Simplemente las atraviesa. Hay quienes pasan toda una vida sin notar esta capa profunda de experiencia, y no por eso viven menos. Hay quienes la intuyen temprano, quienes la rozan solo una vez, quienes vuelven a olvidarla después de haberla sentido. Nada de eso es un error. El alma no evalúa la experiencia en términos de logro. No lleva cuentas, no compara. Recordar no es despertar para siempre. Es un gesto intermitente, un destello que aparece y se apaga. Y sin embargo, incluso cuando se apaga, algo ha cambiado. No de manera espectacular, sino sutil. Como cuando se ha visto el mar por primera vez, y aunque se vuelva a vivir lejos de él, la noción de horizonte ya no es la misma. La continuidad de la experiencia no se vive como una afirmación grandiosa, sino como una confianza callada. Una confianza que no dice «todo estará bien», sino algo más simple y más profundo. Esto también forma parte. Incluso lo que no entiendo. Incluso lo que duele. Incluso lo que parece no tener sentido. En ese reconocimiento, la vida no se vuelve más liviana, pero sí más amplia. Hay más espacio para respirar dentro de las mismas circunstancias. Más margen para no saber. Más permiso para ser humano
sin tener que justificarse. El alma no pide que seamos otra cosa. No pide trascender la experiencia. La habita. A veces, al tocar esta amplitud, surge el impulso de buscarla de nuevo, de reproducirla, de convertirla en un estado estable. Ese impulso es comprensible, pero también es innecesario. Lo que se busca no se pierde del todo cuando no se lo siente. Permanece como un fondo, como una música lejana que puede no oírse, pero sigue sonando. El olvido, entonces, deja de ser una amenaza. Se vuelve parte del ritmo. Recordar, olvidar, recordar de otro modo. Cada ciclo aporta una textura distinta. El alma no se impacienta con ese vaivén. No espera que la conciencia humana se mantenga despierta todo el tiempo. Sabe que el cansancio, la distracción, incluso la resistencia, también enseñan algo. Hay una sabiduría silenciosa en aceptar que no todo momento será profundo, significativo o revelador. Que hay días planos, repetitivos, incluso vacíos. Esos días no están fuera del camino, son el camino. El alma también se expresa en lo ordinario, en lo que no destaca, en lo que no se recuerda después. La noche, una vez más, ofrece su metáfora más simple. No todas las noches traen sueños memorables. Muchas pasan sin imágenes, sin relatos. Y aún así, el descanso ocurre. El cuerpo se repara. Algo se ordena. No necesitamos recordar el sueño para que el sueño cumpla su función. Así también ocurre con este tipo de conocimiento. No hace falta retenerlo. No hace falta comprenderlo por completo. Basta con haberlo rozado. Con haber sentido, aunque sea por un instante, que la experiencia es más profunda de lo que parece, y que esa profundidad no está en otro lugar, sino aquí, ahora, mezclada con todo. Quizá, después de este texto, no quede nada claro. Quizá solo quede una sensación vaga, difícil de nombrar. Eso está bien. Esa vaguedad es un lenguaje que el alma entiende muy bien. No pide precisión. Pide espacio. No hay despedida aquí. No hay cierre. Lo que se ha abierto no necesita ser concluido. Seguirá moviéndose en silencio, reapareciendo cuando el ritmo interno lo permita. En una pausa inesperada. En una noche tranquila. En un gesto simple que, sin razón aparente, se sienta verdadero. Este conocimiento no se va. Tampoco se queda. Acompaña. Y eso es suficiente.